Hola, 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 hola. Ahora ya me escuchas. Ya, hola. Bien, entonces, ¿cómo estamos? Bien, 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 cada vez mejor. ¿Cómo ves? Ya nos está pasando lo mismo que Venezuela en ¿Por cuanto qué? a lo que pasa bueno, Venezuela, Colombia, Gaza, en aguas internacionales. No sé si ¿Qué viste cosa es lo que? la noticia de que tiraron un lancha donde supuestamente dice Trump que había o se movía, digamos, sustancias ilícitas y armas. ¿Cómo ves? Pues veo que el escenario es el mismo. Es la misma historia en varios lugares distintos. Ujú. Y dicen que dos historias iguales a una tercera no valen nada. En el teatro tú puedes repetir una acción, pero si la vas a volver a repetir, tiene que culminar en una sorpresa. Si no, lo recomendable es que no lo hagas. Que una escena sea una escena y nada más. Si la pones dos veces, tienes que hacer una tercera sorpresiva. Entonces yo creo que de esto es un teatro, donde sí se mueren personas, ¿no? Pues hasta ahorita lo que hace un rato pude leer por ahí de las 2:30, 3 de la tarde, es de que de este ataque, porque le pedían pruebas a Trump y dijo pues que no hubo sobrevivientes, ¿no? Pero que se evitó con esta maniobra, según él, porque no me, o sea, primero dijo que no era un barco o que ni siquiera una lancha llega a ser barco. Dijo que era un submarino, aunque las imágenes que compartieron fue de una lancha. Y después se contradice y sí termina diciendo que es una embarcación pequeña. Pero según él, con eso se evitaron cerca de 25,000 este, muertes jóvenes estadounidenses. Yo Entonces, no, no hay coherencia entre lo que dice, lo que se muestra, la historia que ahorita como acabas de mencionar, pues no hay fundamento, ¿no? Para todo lo que está diciendo tanto de aquí, de Colombia, de, de Venezuela y ahorita pues digo, está un poco más lejos, pero es muy parecida la historia también a lo que dice Netanyahu allá en Gaza, ¿no? bueno, hay una situación que hace semejantes a estos tres países. Venezuela abiertamente atacada no desde ahora, no de ahora, sino de hace un buen rato por los Estados Unidos, ¿no? Tanto por Biden como ahora por Trump. Ujú. Y si enlazamos esto con la historia de los Estados Unidos, ese tipo de políticas que son preparativos para una invasión tienen un propósito, hacerse de recursos naturales. En este caso, pues petróleo. No hay yacimientos más prometedores que los de los venezolanos, ¿no? Ujú. Petro, además, el, el perfil político de Maduro, el presidente de Venezuela, digámoslo así, es socialista. Bueno, más adelante haré otro comentario sobre el socialismo. En Colombia, un presidente que además de tener el mismo perfil, de acuerdo a una caracterización así a grosso modo, también es socialista, ¿no? Petro.
con el agravante de que Petro ha argumentado en contra de Trump, lo ha exhibido. En el caso de México, la presidenta cae en el mismo perfil, según ellos, ¿no? Es una presidenta socialista. Y hace algunos ayeres, 2 semanas, leía un artículo de un extranjero donde decía que estaba considerada la más peligrosa, Sheinbaum, porque pues era tranquila, estaba haciendo las cosas con cautela, pero peligrosa por su influencia, incluso dentro de los Estados Unidos. Si a eso le agregamos que México, de alguna manera, se inclinaría a respaldar a Colombia y a Venezuela, y no se puede eliminar la posibilidad de que en una jugada triple, pues se movieran hacia los BRICS. Esto sumado a que ya Brasil lo es, sería casi toda Latinoamérica en cuanto a población. Si vemos la población como mercado, sería un mercado que saliera del control de los Estados Unidos. Entonces, pues hay que detenerlo. De acuerdo a los intereses que Trump representa, son la misma cosa, ¿no? Y si ven una lancha, un submarino o lo que quieran y lo agreden hasta destruirlo en ocasiones, según la argumentación de Trump, es por un delito, ¿no? Bueno, delito inventado en el 2001. Por eso, ese es según él un delito. Está amparado por sus leyes. Pero en todas las leyes, cuando se persigue a un delincuente, no inmediatamente se aniquila, ¿eh? No, pues no debería, ¿no? Entonces, esta narrativa de Trump de que son delincuentes atrapados infraganti y viendo la desproporción de fuerzas, pues igualmente no se sostiene. Entonces son actos de agresión, no solamente es un acto ilegal, sino cobarde, ¿no? Sí, yo te ataco a ti porque digo, que estás cometiendo un delito, trasiego de droga, y por esa sola sospecha, porque en todos los casos no hay pruebas. Cuando tú acusas, la carga de la prueba recae en el acusador, tiene que mostrarla. Y en ningún caso se ha mostrado prueba alguna. No puedes llegar y decir, a ver, muéstrame que eres inocente. En ningún, digamos, sistema de derecho racional puedes exigir eso. Y en el derecho positivo, pues está bien establecido que si tú acusas, llévate las pruebas, aporta las pruebas, ¿no? No ha resultado así en ningún caso. Si no fuera por la tragedia de que hay muertos, pues yo convocaría a reírse, ¿no? De tal política. Por lo endeble de la argumentación. Pero sí creo que en el fondo hay un mensaje. Ya no sigan así, porque viene lo más grave. No sé hasta qué punto ya hay
tropas asociadas a Rusia en Venezuela, ¿no? Entonces, si esto fuese y estallara un conflicto bélico, sería no de corto plazo, ¿eh? No, Sería de largo plazo, sí. porque se involucrarían ya muchos y probablemente Estados Unidos se aísle cada vez más, ¿no? Ahorita que mencionas esto último, digo porque en Israel está sucediendo algo parecido. O sea, mientras Netanyahu tenga conflicto, no lo pueden quitar de primer ministro, ¿no? Digo, porque no tiene la mayoría, pero allí la manera en que obtiene, digamos, esta posición, este puesto de primer ministro, tiene que ver con la suma de varios grupos parlamentarios, ¿no? Dentro de... Y ahorita que mencionaste también esto último, me recordó un poco a Ucrania, donde por esta guerra que al principio pareciera ser asimétrica hasta que entró la OTAN, aunque dice que no, eh, pues no han celebrado elecciones por lo mismo, ¿no? Porque mencionan que por la situación en la que están, pues no puede haber un límite de mandato en este caso de Zelensky, a pesar de que ya va para más de, pues sí, creo que más de un año en el que ya debió de haber salido, pues al no celebrarse elecciones, pues siguen en el poder. No sé, ignoro completamente si esto eh, se pueda llevar a cabo en los Estados Unidos, porque si sí, entonces estamos hablando de que están buscando este mecanismo para perpetuarse en el poder, sabiendo que uno, por la cuestión de las encuestas que se han visto, ¿no? En los Estados Unidos, donde Trump no es ni de cerca, a comparación, por ejemplo, de Petro o de mucho menos de la presidenta Sheinbaum, en cuestión de aceptación por parte de la ciudadanía, en el que estos números le dan legitimidad, pues no puede pensarse en un tercer mandato, aunque pudiera cambiar eh, o pueda reformar algo en específico, ¿no? Sobre este rubro en su constitución. Sería muy poco probable de ganar unas elecciones, aunque nunca se sabe, ¿no? Ahorita se pensaba algo similar en Argentina con Milei, tomando en cuenta el último ejercicio en la capital, pues vimos que ahora en esas elecciones del fin de semana, pues arrasó, o por lo menos así fueron los titulares en casi todos los medios que encontré, arrasó Milei en las elecciones en Argentina. Pues regresando un poco a Estados Unidos, digo, lanzo la pregunta con mi punto de ignorancia en su constitución. ¿Será también una estrategia muy parecida a la de eh, Zelensky y Netanyahu para perpetuarse en el poder el mayor tiempo que le sea posible? No sé, solamente pongo una pregunta en el aire. Aunque ha habido violaciones a la Constitución estadounidense en este periodo de Trump, no creo que se atreviera a tanto. Pero sí, como ya se dio a conocer, hay un plan para esta tercera elección de Trump. Y el plan es muy sencillo. Como son parejas las que se eligen, una presidencia y una vicepresidencia, en la próxima elección, el Partido Republicano presentaría a Trump como vicepresidente, como candidato vicepresidente. Ujú. Ganadas las elecciones, porque pues, obviamente que el plan es para ganar las elecciones,
ganadas las elecciones, el electo presidente se haría a un lado y constitucionalmente, cuando el presidente abandona su puesto y lo releva es el vicepresidente. Y eso ya se dio a conocer que están implementando un plan para este tipo de elección que haga posible la tercera estancia de Trump en la silla presidencial. Entonces, lo que yo considero, a pesar de que hay muchos factores en contra de este plan, hay uno que no es político, es biológico. Acabo de ver una ceremonia en Asia donde a Trump lo tenían que casi conducir de la mano. Cuando llega ahí frente a las banderas de Japón y de Estados Unidos, la primera ministra, que es la que estaba acompañando a Trump, se detiene, pues para hacer el reconocimiento, ¿no? A su bandera, y Trump se siguió, así como cuando los niños toman una vía y sabiendo o habiéndoles dicho que se tenían que parar para cualquier cosa, ellos se siguen. Y por más que hacía la ministra, pues, señales con su cuerpo de que se tenía que detener, Trump se sigue. Entonces ya que termina los honores, la primera ministra lo alcanza y él se voltea un poco así como diciendo, ahora, ¿quién está aquí a mi lado? Y ya está, nuevamente le toca el brazo y lo conduce hasta donde, a la plataforma, a donde tenía que recibir honores, ¿no? Esto es un ejemplo en un evento, pues, de alto nivel simbólico, ¿no? En un país extranjero, aliado, que muestra a alguien que ya no las tiene todas consigo, en términos cognitivos, ¿no? Lejos de los factores políticos que también juegan mucho, yo creo que ya su cuerpo, pues ya le está pasando la factura del estilo de vida que tuvo, ¿no? Pues ¿cuántos años tiene? 80, ¿no? 81, 82 años ya. Fíjate, o sospechando el estilo de vida que tuvo, pues hasta eso ha aguantado un buen rato. Yo creo que hay un escenario, veámoslo como una obra de teatro. Hay un escenario donde uno de los actores que está en el foro, es Donald Trump, que empieza ya no a seguir el guión de la obra, sino empieza a disvariar. ¿Qué pasa con la obra de teatro? Pues le echa a perder. Aunque sea la mejor historia contada en el teatro, con un actor protagonista, por supuesto, que empieza a disvariar, no solamente actúa en contra del actor, sino de la obra. Entonces, ¿hasta dónde los intereses que representa Trump, que repito lo que dije una vez, son los intereses de una oligarquía no aristocrática? O sea, no pertenece a los oligarcas de las familias fundadoras. Es una familia, la de Trump, migrante. La oligarquía de alcurnia, por decirlo de alguna manera, y tú lo dijiste esa vez que lo mencioné, o de pedigrí, no acepta, ¿no? Y cada vez
se vuelve más inaceptable para esta oligarquía con sus valores por el tipo de lenguaje que utiliza, su desempeño en eventos públicos. O sea, tienen mucho dinero, pero no forman parte de ese grupo que yo creo que con esta actuación de Trump, lejos de abrir la puerta, se les va a cerrar, ¿no? No quieren que se contamine su prestigio, su alcurnia, con una presencia como la de Trump. Podrás llegar a ser presidente, que lo eres, pero no más. Entonces, es un atentado, y esto es lo que yo veo más peligroso contra la República, ¿no? Porque lo que se está viendo mal es el sistema, aunque el partido de todo este republicano, está dañando a la República de los Estados Unidos. Y entonces se estará fraguando algo que no tenga que ver con estos valores tradicionales de una república, pues el tiempo lo dirá. Ahora, muchos están con cierta tensión, ¿no?, por la respuesta que diga la presidenta Sheinbaum, porque sí, de alguna u otra manera, ahorita mencionabas a Petro, se está cumpliendo su predicción, ¿no?, llamémoslo de algún modo, de que esto tarde que temprano no iba a ser solamente en Venezuela, sino que iba a darse en otros países de Latinoamérica. Tomando en cuenta que ya se tenía el antecedente, porque fue unos días antes, ¿no? Eh, pues, ¿cómo llamarle? Esta advertencia a Lula da Silva, en el que, pues, al no someterse, bueno, pues hubo ahí un ataque arancelario, pero al fin y al cabo ataque, tomando en cuenta que estamos en un contexto que algunos llaman como una especie de guerra económica o literalmente guerra arancelaria. Luego viene lo de Venezuela y es donde menciona a Petro, ¿no? O sea, esto pues no es solamente contra Venezuela, es contra varios países de Latinoamérica donde esto puede que se repita y se da en Colombia y ahorita hace unos 5 días o 4 pues se da en México, ¿no? Aunque son en aguas internacionales, pero pues sí muy cercanos a nuestro país, cosa que pone pues una especie de sensación de alerta, ¿no? No, o por lo menos quiero pensar, porque diría por ahí con alguien que trabajaba, en alguien tiene que haber la prudencia, pero en Trump es por supuestamente claro que no, y mucho menos en los que están cercanos a él, sobre todo viendo cómo los han llamado a su propio Congreso y ver sus respuestas donde pues se salen por la tangente, se justifican por conceptos como no sé, seguridad nacional, información casi clasificada, entre algunos otros, ¿no? Información que dará el presidente posterior a, ponen fechas, por ejemplo, ahorita esta reunión que hubo en Asia, etc, ¿no? O sea, eh, diré mi maestra en primaria, una línea de pretextos, ¿no? Para no comprometerse ni con los hechos, ni con los discursos, ¿no? Ni siquiera se dice quién da la orden, si lo da Trump, o fue alguien ha llegado a Trump, si fue alguno de los que fueron cuestionados por los mismos senadores, ¿no?, de ahí de Estados Unidos, y que pues hasta se molesta, ¿no? Porque es de, a ver, respóndeme sí o no, ¿no? Eh,
simplemente no responden ni sí ni no, dan una especie de discurso muy, llamémosle, para calmar las aguas, ¿no? Pero en el que no se comprometen ni a nada ni a todo, para que yo creo que en un caso de juicio interno no digan yo no dije eso o sí dije esto y se haga mucho más complejo si es que llegase a ser enjuiciados con el tiempo, cosa que lo dudo, pero bueno, suponiendo que sí. Hay un gran desorden, lógico, ¿no? Es algo que caracteriza o caracterizó inclusive en su primer mandato de Trump, pero ahora aún más eh, de los que son de su confianza. Y ahorita que mencionabas la parte biológica, en un supuesto de que tuviera que ausentarse del puesto, viendo un poco quiénes son los que están moviendo, digamos, la cuna, este, y que no necesariamente es Trump del todo, yo tendría un poco más de precaución de estos allegados de su gabinete de Trump, más que inclusive del mismo Trump. Entonces, quizás estamos, lógico, es el presidente de los Estados Unidos, es que políticamente hablando da la cara, ¿no? Da o debe de dar la orden de firmar los documentos para ¿cómo dijimos que se llaman? No son decretos, tiene otro nombre. Ahorita lo recuerdo. Pero que mientras esté en el poder, digamos, en el puesto de presidente, es el que va a dar la cara por todos los demás. Pero cuando no lo esté, pienso que hay algo, un grupo mucho más complejo, mucho más agresivo, mucho más violento detrás de él que lo está haciendo tomar, ¿no? O por lo menos en cuestión pública, hacer ver que él toma este tipo de decisiones, ¿no? Entonces se vienen tiempos muy complicados porque apenas platicando, ¿no? Con una amiga que últimamente se ha eh, pues puesto un poco a mandarme videos y algunos documentos referente a la política nacional e internacional. Pues yo le digo, pues lleva apenitas que empezó en enero, febrero su mandato de Trump. O sea, ¿qué lleva? ¿8 meses? Y Más o menos. todo el contexto mundial se ha modificado. Incluso, ahorita que mencionabas de Asia, a mí me sorprende que por un lado, digo, porque sabemos que específicamente, por ejemplo, Vietnam o Japón o Corea del Sur están subordinados a los Estados Unidos, pero en la praxis me sorprendió leer, creo que fue en el periódico El País, que mencionaron que ya tenían una especie como de acuerdo económico previo a la llegada de Trump entre ellos, ¿no? Entre China, Japón, Corea del Sur y bueno, todos los países asiáticos que rodean a China. Entonces, ahorita que mencionabas lo de los BRICS, no sé si eso llegue a suceder de este lado, entre el Atlántico y el Pacífico, específicamente con México, así tan fácil. Uno, por la cuestión geográfica, ¿no? No sé si tengas el dato de quién dijo esa frase de estamos tan lejos de Dios pero tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Canadá intenta de alguna u otra manera emanciparse de los Estados Unidos, pero le está costando. México lo intenta, pero la influencia sigue siendo importante, ¿no? Lo vemos sobre todo en situaciones en las que probablemente uno esperaría que la presidenta Sheinbaum fuera un poco más tajante, pero es prácticamente imposible, ¿no? Digo,
Si estuviéramos, bueno, en este planeta, las distancias ya son eh, vectores prácticamente, o sea, no por decir estoy lejos de Estados Unidos, estoy a salvo, ya vimos que no. Pero sí da cierta ventaja el estar hasta Sudamérica, en el caso de Petro, al tenerlo del otro lado de la puerta, ¿no? En el caso de México, para poder tomar ese tipo de decisiones. Que ya hubo ofertas, si no mal recuerdo fue el año pasado, para, o invitaciones, mejor dicho, más que ofertas, invitaciones a México, incluso creo que desde que estaba López Obrador, a entrar a este grupo de los BRICS. Creo que le hicieron la pregunta, si ahorita mi memoria no me falla, directamente a López Obrador. Y él lo que dijo fue de vamos a crear mejor un grupo, ¿no? En el que estén todos los países americanos, en el que no solamente agregó a los latinoamericanos o hispanoamericanos, eh, digo para que alguno español no se moleste, sino a todos, entre ellos Canadá, Estados Unidos y Centro y Sudamérica, para hacer un frente, ¿no? A este grupo de Asia. Como que lo vio de una manera mucho más estadística, mucho más de grupo, mucho más de hermandad, ¿no? No tanto, o no sé si quizás nunca se imaginó que iba a haber ese tipo de conflictos unos años después. O sí, intentó mandar un mensaje de tenemos que estar todos juntos ante las adversidades, no deberíamos de pelearnos, pero bueno, pues ya vimos que el mensaje llegó a todos menos a Trump. Entonces, no sé qué tanta maniobra tenga la presidenta Sheinbaum para decir, vamos a entrar a los BRICS, tomando en cuenta que en este otro pues ya no nos beneficia prácticamente nada, ¿no? Uno, por lo que no sé si ya está votado o no, creo que ya, no, pues ya fue aceptado lo de la cuestión de los impuestos, entre ellos los que se van a poner en cuestión de aranceles a China, en el que pienso que el hacerlo fue una gran desventaja, sobre todo eh, por estas situaciones en las que estamos actualmente, cosa que pondría un poco, o se puso el gobierno de Morena el pie para entrar a los BRICS con ese tipo de estrategias, pero que tomadas las circunstancias, pues a lo mejor sí, aún así queda un pequeño rendijo por ahí para pasarse a los BRICS, pero la pregunta es, ¿será esa una buena estrategia? ¿Será necesaria? Todavía tenemos opciones de decidir, bueno, en este caso, hablando como país, o ya se nos pasó el tren y ahora tenemos que enfrentar al amigo, que parece ser cada vez más una especie de enemigo. No sé, como ese tipo de preguntas me nacen a partir de todo lo que pues está pasando y lo que ahorita has comentado, Toño. Pues yo creo que en la política se actúan, y eso pasa en la vida, se actúa conforme a las circunstancias. Si las circunstancias cambian, pues lo que tenías planeado hacer, lo tienes que modificar. Puedo planear mañana salir de paseo a las 10 de la mañana, pero a las 8 empieza a llover y es una lluvia sostenida. Tengo que cambiar de planes. Y eso ocurre con mucha frecuencia. Pues lo mismo pasa en política. Ahora, una circunstancia que ahí está, y yo creo que la política antimigrante tiene que ver con esto, es de que hay 40 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Con los 100 millones que estamos de este lado, pues son en total 140 millones, ¿no? Porque la política antimigrante solamente se justifica por eso, por la presencia de mexicanos
en el territorio de los Estados Unidos. ¿Cómo actuarían esos mexicanos en un momento de agresión contra México? Pues a lo mejor no todos, de hecho, no todos actuarían igual, pero una buena parte sí, actuarían como mexicanos. Y esto es extraordinariamente peligroso porque se armaría un estado de violencia o de guerra, por decirlo de otra manera, nunca ocurrida en los últimos siglos en América, donde se involucrara a una población de ¿cuántos? De casi 500 millones de habitantes. De un lado los de Estados Unidos y del otro todos los demás. Entonces, eso sí sería inédito. Las guerras mundiales que ha habido han sido fuera de territorio americano, lo que ha favorecido a Estados Unidos. Pero una guerra parecida, pero ahora en suelo americano, en suelo de América, pues las cosas serían totalmente distintas. ¿Y a quién le interesaría una situación de conflicto internacional? A los Estados Unidos no. Mientras su política de ladro para que te asustes y te subordines le funcione, pues seguirá siendo lo mismo. Pero mientras sus ladridos ya no impacten, pues las cosas cambiarán en automático, ¿no? ¿Cómo actúas frente a los ladridos cómo actúas frente a los ladridos de un perro? Dicen que lo peor es correr, porque si corres, te ven como víctima los animales. Si no es detenerte, hablar lo más fuerte posible, extender los brazos, agitarlos, pues para impresionarlo, ¿no? Si de todos modos te va a morder, que sea defendiéndote y no poniéndote como víctima, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo con Trump. Ha asustado a muchos, sigue asustando a muchos, pero ya cada vez más esos muchos empiezan a caer en la cuenta que esa es la mecánica de la negociación de Trump. Te ladro para que te asustes, entonces te debilites en la negociación. Mientras esto ya no siga ocurriendo, pues la fortaleza estará en aquellos que enfrenten la amenaza y empezará a sufrir pues lo que realmente es frente a varios que han sido amenazados, pues sería puesto en estado de debilidad. Me imagino a un grupo de 3 personas, les ladra el perro y los 3 corren, pues ya. Pero si las 3 personas se ponen de acuerdo, el perro no los ataca. Y si ataca a una, pues se enfrentará a otras 2, ¿no? En fin, porque además ya lo dijo Trump. La negociación a la que estoy acostumbrado es a comenzar amenazando para detectar quiénes son los débiles y actuar en consecuencia. A pesar de que eso se sabe, muchos se asustaron inmediatamente después de los primeros ladridos de Trump, ¿no? Las amenazas de aranceles. Y conforme fue viendo la debilidad, la amenaza se convirtió en algo en ejecución, ¿no? Los que no mostraron temor, pues ahí están, ¿no? El caso más visible es México, ¿no?
Sí, estamos en una debilidad. Cara a cara, pues no hay ni cómo hacerle, utilizando, digamos, la fuerza. Entonces, pero tampoco mostrando debilidad, negociando. Entonces, esa es una de las fortalezas que México tiene en este momento. No haber mostrado debilidad y ponerse al tú en las negociaciones. Este es un mal ejemplo para otros, ¿no? Petro no solamente esperó las negociaciones, sino atacó, ¿no? Atacó a Trump, lo exhibió. Entonces, todo esto hace que el escenario cambie. Y lo que tú decías de que es un grupo el que está atrás de Trump, por supuesto, atrás de Sheinbaum, de Trump, de Netanyahu, de todos. Hay equipos que representan intereses. Si algo sucediese con el líder, el grupo actuaría en consecuencia. La gran diferencia es que ese nuevo liderazgo, en el caso de la falta de Trump, ese nuevo liderazgo no se ve más que constitucionalmente. Quien lo puede sustituir es el vicepresidente y no otro. Si no lo quisieran a Vance, pues sí tendrían que hacer alquimia para sacar a otro que ocupara el lugar de Trump, cosa que lo veo muy improbable. El problema es que, ¿y dónde está el líder de los demócratas? Pues sí hay uno, pero pues prácticamente con las mismas características fisiológicas que Trump. ¿Quién? Ahí está, se fue su nombre. Pero Sí, ese quién, el senador, ¿no? Ajá. No, ¿sabes? Obama. Mm, Obama ya fue presidente. El problema es que es negro. Y además no ha dado muestras de un liderazgo en estas circunstancias, ¿no? No, se ha quedado callado prácticamente. Entonces, su esposa creo que pintaría más. En fin, ya no es problema nuestro. Pero cada vez el escenario ha estado resultando distinto al pensado, al planeado originalmente. Siempre ocurre así. Siempre planeas un escenario, pero tienes que planear otros. Y si no ocurre lo que creemos que va a ocurrir, por eso se habla de plan A, plan B, plan C. Y de plan A, B y C, pues los mexicanos sabemos ya un poquito, ¿no? Uh-huh. No triunfará el A, no triunfará el B, pero sí triunfará el C y súmale. Como todo en política es coordinar la conducta de muchos. Aquí fue coordinar a muchos lo que no se pudo en 2021. Votar por el plan C. En 21 se fue el fracaso de AMLO, de que no pudo obtener las 2/3 partes del Congreso. Y al no poder tener las 2/3 partes, la minoría del Congreso paralizó las ansias reformistas de AMLO, ¿no? Por eso el 27 es harto importante, porque si no se consiguen las 2/3 partes, pues va a haber muchas dificultades pues para seguir sacando adelante las reformas. Así que de escenarios hay muchos. Ahora, ahorita estoy leyendo, no sé si es extraoficial o ya es oficial, que hubo un sobreviviente de esta pequeña embarcación. Imagínate que se fuera esto a un juicio internacional. Sí,
lo tomarían en cuenta al que sobrevivió. Digo, para que se le investigue. ¿Y qué tal si sale con que no era lo que dice Trump? Digo, sabemos que a veces no trae muchas consecuencias, a veces sí. Dependiendo a quién afecte en cuestión global. Pero muy difícilmente, pienso yo, ¿no? Tomando en cuenta su influencia de los Estados Unidos, pues vayan a llevar a juicio a todos los involucrados, si es que esto se llega a comprobar que no tiene ningún fundamento, que por lógica y a legua se ve que no hay fundamento alguno de lo que está haciendo, y el objetivo ahorita lo acabas de plantear, ¿no? ¿Para qué es? ¿No? Es una disuasión, podría yo poner así. Pero sí tendría que haber consecuencias, ¿no? De que se compruebe, y sobre todo con ese sobreviviente, de que lo que se dice no es, independientemente de si había pruebas o no, que justificaran de inicio pues la agresión. Yo podría ponerte un ejemplo, digamos, de mejores condiciones para que un actor fuera juzgado y condenado y no ha pasado nada. Ecuador. ¿Desde cuándo está la denuncia de México por ataques a su embajada? No hay ningún argumento que justifique lo que, lo que pasó. ¿Ya cuánto tiempo tiene y no se resuelve? Y Noboa no es Trump. El capital norteamericano controla esos tribunales Uh-huh. en alguna manera. Entonces, a no ser que haya una intención dentro de los Estados Unidos para juzgar a Trump, no va a prosperar, pues. Por ahí yo veo que pudieron haber sobrevivido 2, 3. Esto es una cuestión de derecho internacional, Uh-huh. porque en todo caso que haya sido aguas internacionales, pues no son aguas de los Estados Unidos, ¿no? Esta es otra narrativa. Si no pasa en tus aguas, entonces pasa en las aguas de los Estados Unidos. No, espérate. Hay aguas que no son de nadie. Uh-huh. Entonces, pero la gente se está acostumbrando a suponer que si no son tus aguas, son aguas de los Estados Unidos. Pues Entonces, con el antecedente en Gaza, tomando en cuenta que pues es apoyado por Estados Unidos, Israel, pues este supuesto, que es erróneo, pues ha tomado fuerza. en la ONU fue condenado Netanyahu, ¿no? Sí, pero bien se sabe que es el chivo Por expiatorio eso. nada más. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? No, pues ahorita, según Nada. la CNN en español, por ahí del mediodía, publicó que ya de nueva cuenta Netanyahu mandó o dio órdenes al ejército israelí de atacar de manera más severa a Gaza. Entonces, pues ahora sí que todo esto que pareciese que inclusive fuera a darle el premio del Nobel de la Paz a Trump, que no se dio, pues está desboronando, ¿no? Pero Entonces, ¿quién se no lo sé, creyó? pues más A que ver, se creyera, pues es interesante ver cómo es que, pues cuando no hay fundamentos, no hay argumentación lógica, pues pasa esto, ¿no? Pero pues también se va dando cuenta que no hay como tal consecuencias. Entonces termina diciendo, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiera. Ahora, como dices, esto tiene que ver con una cuestión interna de los Estados Unidos para que el derecho internacional pues tome otra vía distinta a la que se espera, ¿no? O ya es esperado, por lo menos en los últimos, yo me atrevería a decir, 20 años, no, casi 30 años, porque hace un rato te mencionaba, ¿no? Cuando dijiste, es que ellos acusan de un delito, ¿no? Ese delito, si no mal recuerdo, comenzó desde la caída de las Torres Gemelas en el 2001, ¿no? Que sería el 11 de septiembre del 2001.
donde el concepto de terrorismo se puso y a partir de ello cuando se le pone a cualquier grupo este concepto, Estados Unidos se siente con el derecho de intervenir sin importar la soberanía del territorio en pro de su seguridad nacional. O ese es el argumento que ellos pusieron y que en su momento quizás decían, no, pues es justificable por lo que sucedió, pero viéndolo en perspectiva, 24 años después, pues te das cuenta de que esto no debió de ser así, no se le tuvo que haber permitido que se diera así, aunque sean pues normas, leyes internas, ¿no? de los Estados Unidos. O sea, hay cosas que incluso hasta los analistas en geopolítica mencionan, ¿no? Es que es muy distinto la política externa e interna de Estados Unidos. Sí, pero nos termina afectando a todos. Entonces, eh, aunque se plantea en el papel como cosas distintas, pues estamos viendo ahora más que nunca de que sí hay afectaciones. Y esto, pues, tarde que temprano va a tener consecuencias. Aquí el detalle es que yo no creo, o a lo mejor sí, espero que me esté equivocando. No están viendo este costo hegemónico de los Estados Unidos y que pues lo único que están provocando es esto, ¿no? Acelerar todo lo que por lo menos incluso desde antes de la pandemia ya se preveía, ¿no? Que es esta rotación hegemónica ya de los Estados Unidos hacia China, que pues uno pensaría, bueno, va a tardar unos 50 años, quizás 80 años en darse. Pues se aceleró esto, ¿no? Y pues vamos a ver qué sucede porque con todas estas acciones regionales inclusive, se está acelerando todavía esto aún más, ¿no? Y si alguna vez, porque por ahí he estado escuchando comentarios, ¿no? De, es que Gaza está muy lejos, ¿por qué nos estamos preocupando por esas situaciones? Deberíamos de preocuparnos por lo que pasa en nuestro país. Bueno, ahorita que ya estamos viendo tocar puertas más cerca de nuestra casa, no sé quiénes están o estaban opinando eso, ¿no? O quienes estaban solicitando la intervención de Estados Unidos. Llámese un Alito, llámese una Lili Telles, llámese etc, cualquier otro nombre. Pues si está pensando lo mismo ahorita, ¿no? ¿Qué digo? Para la mayoría de ellos, pues simplemente toman un avión y se van a cualquier otro país, por ejemplo España. Pero, pues la mayoría que los apoya, podrán ver esta situación o se estarán cegando por los discursos internos de esta intervención extranjera en nuestro país. No sé, me llegó esa idea, esa pregunta y esa reflexión, tomando en cuenta los temas que estamos hablando sobre Trump. Fíjate que en el pasado, y específicamente en el tiempo del Imperio Español, hubo muchos pensadores que hicieron nacer pues el derecho internacional, no porque fuera su estado el que estaba subordinando a los demás, no dejaron de pensar que esta subordinación tenía que tener legitimidad jurídica y se desarrolló el derecho internacional. No sé si algo parecido esté pasando al interior de los Estados Unidos. No creo que todos no se den cuenta de el talante de barbarie de su conducta en los últimos años y lo aplaudan, lo toleren, lo acepten, sin más. Entonces, las nuevas circunstancias están obligando a muchos pues a pensar en nuevas reglas, nuevas leyes de derecho de relaciones internacionales.
Y probablemente, incluso lo que esté muy en el fondo, la posibilidad de pensar en la existencia de naciones. La debilidad de Latinoamérica es que hay un excesivo número de naciones, tan pequeñitas que no tienen ni siquiera los habitantes de una ciudad como la Ciudad de México, pero siguen siendo naciones con todo lo que esto implica. Entonces, ¿quién renuncia a su soberanía? Pues yo diría que la estrategia sería, vamos a construir una nueva soberanía y 2 o 3 naciones, 4 o 5, las que sean, ponemos en la mesa con el objetivo de construir una entidad, poner en la mesa la soberanía, ¿no? Yo sé que esto es un tanto cuanto utópico, porque los argumentos nunca han sido totalmente definitivos, ¿no? Si no hay hecho atrás de un argumento, no pasa nada. Entonces tiene que haber un cambio conductual en muchos ciudadanos del mundo para modificar los límites nacionales. Retomar un poco lo que pasó en Europa. Había que construir una identidad global. Entonces todos los que se integraron a la formación de la identidad europea, pues tenían que ir renunciando a sus identidades nacionales, ¿no? Entonces, esto no se iba a lograr de un día para otro. Las naciones no se construyeron de un día para otro. Entonces, su transformación tampoco va a ser de un día para otro. Pero en el largo plazo, eso está planteado para Europa. Los que se integraron, y así se llama incluso, Unión Europea, y comenzaron por el euro, ¿no? Bueno, hagamos que nuestras economías estén gobernadas por una moneda, y lo aceptaron. España propuso que también otro criterio fuera el catolicismo, que los europeos, por su pasado católico, pues también esos nuevos europeos reivindicaran el catolicismo, que era nuevamente sujetar al Estado a una condición religiosa. Entonces eso no se aceptó. Por lo que estoy diciendo, me está surgiendo la necesidad de buscar información sobre cuáles son las características negociadas y aceptadas por los que participaron en la construcción de esta identidad europea. Debe haber documentos, ¿no? Y algo parecido a una constitución, o sea, leyes comunes a todos los de la Unión Europea. Ya estamos hablando de una unión. Y España, bueno, sí, se sigue llamando España, pero una entidad más grande es la Unión Europea. Y fíjate, en México tenemos mucha experiencia en eso. Mis amigos de otras etnias, por ejemplo, otomíes, ellos hablan de su nación otomí, que originalmente son de la nación otomí, que ahora pertenecen a la nación mexicana, pero sin olvidar la otomí. Y así yo creo que todas las etnias tienen su propia nación, ya subordinadas a una nación colectiva, que es México. ¿Cómo se llegó a esto? Pues nuestra historia es bastante accidentada, ¿no?
esas nacionalidades nunca perdieron, por ejemplo, su lengua. ¿Y ahora qué hizo la nacionalidad mayor? Pues integrarlos como lenguas oficiales del colectivo. Antes el español era la única lengua oficial, ahora son más de 60. O sea, es una dinámica de, en doble sentido, ¿no? De la entidad más grande hacia las pequeñas y de las pequeñas hacia la grande. Y así es como se ha venido construyendo a México. Entonces, tal vez México sea un buen ejemplo de cómo continuar con la construcción de una entidad mayor en Latinoamérica, ¿no? Pues tenemos mucha influencia, bueno, teníamos en Ecuador, pero de los que quedan, tenemos mucha influencia, por ejemplo, en Colombia, en Bolivia, en, bueno, podría mencionar varios países, ¿no? Donde por cuestión cultural, porque pues hubo un tiempo en el que llegaba la música, el arte, en cualquiera de sus presentaciones, a países centroamericanos y sudamericanos, incluso a veces se llega a escuchar más música mexicana en algunos países sudamericanos que incluso aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, las rancheras, ¿no? En Colombia, un Vicente Fernández creo que hasta es más aceptado que algunas generaciones actuales en México, ¿no? Ya se canta a todo pulmón aquí también, pero digamos que el contexto es un poco distinto. Y um, es que eso estaba reflexionando en la semana, ahorita lo que acabas de mencionar, de esta... Uno, no sé, estoy hablando a bote pronto, no tengo, como dices, esa información documentada, pero lo que sí veo es en cuestión de comportamiento, sobre todo de sus líderes actuales, es que, y aparte, te digo, afortunadamente YouTube es la puerta para ver cosas que normalmente no puedes ver en documentos oficiales, sino que ves la cotidianidad a partir de los videos que comparten muchos de estos países que, aunque pertenecen a la Unión Europea, pues te vas dando cuenta como que una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, y entre ello hay un gran trecho. Pero, bueno, en resumen, pues sí se dan, pero con sus contrastes, ¿no? No es así tan romántico como quizás podríamos describirlo, ¿no? O que incluso en la historia de México también se llega a escuchar de esa manera, ¿no? Eh, con la construcción de México en el siglo pasado a la fecha. Porque también el concepto de México, y lo has expuesto aquí, es muy joven, muy joven. Entonces, alguien que sí también lo ha logrado, por ejemplo, es China. Tomando en cuenta, uno, cuestión territorial, dos, las etnias que lo conforman, que son 5 grandes grupos, y de ahí todavía se dividen en subgrupos, ¿no? Y cómo es que su gobernanza, pues es muy compleja. Quizás ahí sí llevamos uno, dos o tres pasitos más adelante que China, pero eh, sí es lo que he visto, ¿no? Que en eso nos parecemos México, China. Ignoro un poco la cuestión de Rusia, porque también es en cuestión de territorio muy extenso, pero también he estado leyendo un poco que sí también más o menos han tenido que congeniar varias civilizaciones, etnias, algunas que son partes de otros hoy países, ¿no? Como Turquía, etc., ¿no? Entonces, investigando sobre esto, digo, bueno, si
sí había como tal este tipo de relaciones como naciones. ¿Cuál fue la necesidad de ver esto como si fuera un todo, ¿no? Un solo gobierno, un solo liderazgo casi casi? Esto que a lo mejor estoy agarrando un poco en el concepto, pero que hoy se ve como una hegemonía, ¿no? De quién es el que va a mandar y todos nos tenemos que subordinar a ese quién, ¿no? En la actualidad es Estados Unidos, que probablemente después de la Segunda Guerra Mundial comenzó este proceso. Y que esto llevó como consecuencia a lo que tenemos ahora. Y en el episodio anterior describías, no me acuerdo si fue el anterior o uno antes, donde describías un poco esto de Marx, ¿no? Con su aportación sobre, bueno, bien este capitalismo, pero desde una visión científica. Y hacías una pregunta de cómo sería tan diferente China si es que gobernara como tal, porque así es el concepto, ¿no? El pueblo, para que realmente fueran como comunistas, porque en España, y después te paso el video, los más conservadores de España ya le están poniendo la etiqueta de comunista a la presidenta Sheinbaum. Entonces, retomando esto, me puse a investigar, bueno, cómo está eh, pues redactada su constitución de China. Y me doy cuenta de que no es un gobierno, sino es eh, ¿cómo, un régimen, pero textualmente dice régimen de obreros y campesinos de China. Así, régimen de obreros y campesinos. Entonces eso me llamó mucho la atención de la Constitución de China. ¿Cómo es que así literal está puesto? Entonces cuando tú me describías eso de para que se cumpla el concepto de Marx, de que es el pueblo el que tiene que gobernar, pues en su Constitución ahí está manifiesto, en China. Ahora, eso en la Constitución de México muy difícilmente se va a llegar a dar. Por lo menos en este siglo no creo que suceda. Dependiendo de cómo este proceso de las hegemonías, porque lo estamos viendo, comienza a darse, ¿no? Y van a ser décadas para que esto comience a ponerse de un lado u otro. En este caso, los dos principales es Estados Unidos, China. Rusia es como una especie de pivote, una especie de andamio para ambos, ¿no? Históricamente lo fue en algún momento para Estados Unidos, ahorita lo está haciendo para China, pero ¿cómo es que esta construcción ha sido más por imposición? Como ahorita mencionabas esto de la identidad, inclusive en México hubo algunas grabaciones que así se llamaban en la búsqueda de la identidad de México hace ya algún tiempo. Y lo que sí logré entre leer con las conversaciones que tuvimos es la justificación de en todo momento de la subordinación hacia el otro. Sin embargo, ahorita con los BRICS, principalmente de China y Rusia, pues se está viendo, sobre todo en este actuar directamente con África, pues que no se está manejando esta subordinación explícitamente hablando. De que lo hay, lo hay. Pero digamos que con otro tipo de estrategias, con otro tipo de manejo, ¿no? Respetando conceptos que por lo menos ya no vemos, si es que los hubo, por parte de los Estados Unidos del siglo pasado y principios de este, pues que están siendo factor para
aunque se le siga teniendo miedo, porque pues es la nación, uno, hegemónica en cuestión económica y militar en estos momentos, pero sí hay pequeñas salidas por allí, como ahorita, ¿no? Te mencionaba estos acuerdos en Asia, los acuerdos que siempre ha habido en Sudamérica, a pesar de Argentina, los acuerdos que ha habido México con Centroamérica, inclusive con Europa, ¿no? Indirectamente o directamente, a pesar de que quien debería de manejar ahí todo sería Estados Unidos, entre Canadá y México, ¿no? Ahorita con esos conflictos, incluso se comentó, ¿no? Que iba a haber eh, un acuerdo para poder trasladar los productos en aguas internacionales del Pacífico, cosa que a Estados Unidos no le gustó. Y pues tomó acción luego. En fin, en el que sí estamos viendo que muchas cosas se están moviendo alrededor de los Estados Unidos. Y quizás por eso es que este proceso que ya lleva, me atrevería a decir, por lo menos en los últimos 30 años, ha llevado a que su discurso de Trump pues sea así de violento, porque ya no ven quién le debe, sino quién se la pague. Y estamos viendo estos últimos recursos que pues funcionaron como en la Guerra Fría, ¿no? Como métodos de persuasión, y ahora ya son sus métodos de acción. Entonces, vamos a ver qué sucede. Yo dudo que haya esta hermandad, a pesar de que haya una gran influencia. Yo me atrevería a decir más de México incluso que de Brasil o de algún otro estado centroamericano o sudamericano. México tendría por ahí unos pasitos más para poder ser el que abandere ese tipo de estructura, pero, y con ello termino, desafortunadamente tenemos al vecino incómodo junto a la pared, ¿no? Yo creo que en el momento en el que ellos vean que se toma esa iniciativa, pues va a tomar acción, no solamente como ahorita, ¿no? Una pequeña embarcación en tierras, en aguas internacionales, en costas cercanas a México, ¿no? Sino acciones muy violentas como las que ahorita está viviendo Venezuela o las que han vivido ya por décadas, por poner un ejemplo, Cuba, ¿no? Aunque nadie habla de eso, ¿no? Es mucho más fácil victimizar a Cuba que decir por qué Cuba está así en estos momentos. Con eso cierro mi comentario. Fíjate, has mencionado algo que me llamó mucho la atención. Y Rusia tiene una experiencia notabilísima en transformación identitaria. Rusia antes de la época de las guerras era una unidad que fue transformada por la Revolución Rusa, y con la distribución de los territorios después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se convirtió en un elemento de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la famosa URSS. Entonces es una experiencia digna de tomarse en cuenta. ¿Y qué pasó después? Que renunció a seguir siendo la Unión Soviética y retornó, por decirlo de alguna manera, porque nunca se vuelve a las cosas exactamente igual, a Rusia, ¿no? Entonces, ellos tienen esa experiencia de construir y de construir su propia identidad. Pues la guerra contra Ucrania, en tiempos de la Unión Soviética, sería casi una guerra civil, porque se hubiera dado al interior de la Unión Soviética. Los que apoyarían al gobierno central y Ucrania, que estaría rebelándose a eso, ¿no? Entonces,
no se habla de esa manera porque ya Ucrania se había independizado. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la guerra de Ucrania? Yo creo que por eso los rusos no la quieren finiquitar, porque está metiendo al mundo a una tensión que le resulta favorable. Si la presencia de los Estados Unidos, que fue realmente la causa de este conflicto, cuando la OTAN quiso extenderse y llegar a las puertas de la Unión de Rusia con Ucrania, así puede haber una extensión de un conflicto en América por la presencia rusa, ¿no? O China, o de ambas, según convenga sus intereses. Como dicen, la geopolítica es un ente vivo que a cada rato cambia su perfil. No dudo por algún momento en el que, en un acto desesperado, Estados Unidos cometa un error, un gravísimo error. ¿Cuál va a ser? Pues depende lo que considere el mundo un gravísimo error. Puede ser la agresión física y la invasión territorial de uno de estos países. El más abocado a ello es Venezuela. México puede sufrir una agresión, sí, pero a distancia, como dicen, enviaríamos misiles para acabar con los carteles. En Venezuela no son solamente misiles, sino serían tropas. En México no se ha planteado tanto. De que ocurra en Venezuela, pues ya las cosas, el tablero ha cambiado, porque pues hay informes, así como ocurren noticias, de que probablemente, y digo probablemente, cosa que es de mi cosecha, porque ya es muy difícil que le dé mi confianza a cualquier noticia que dé cualquier medio. Ya hay tropas rusas en Venezuela, ¿no? Que han estado llegando barcos con mercancía, pero además con algo más que mercancía. Pues si se habla de aguas internacionales y si se habla de submarinos, pues los rusos tienen estos elementos, ¿no? De que submarinos puedan navegar en aguas internacionales y en un momento dado, pues servir de apoyo para el arribo de tropas rusas, que serían mercenarios, ¿no? Pero Sí, pagados sí. por los rusos. Esto se empieza apenas a moldear en el mundo. ¿Qué va a surgir? Pues un mundo totalmente distinto. Una transformación, la ONU se va a transformar. Habrá que surgir una nueva organización que persiga los objetivos de la, U, de la ONU. La OEA que tendrá que cambiar. Si se transforma el, el mapa en Latinoamérica, pues ya la OEA no tiene mucho sentido. O sea, se está transformando el mundo ante nuestros ojos a una altísima velocidad, a la velocidad en la que viaja la información, ¿no? Entonces, quiero, y con esto cerrar, recordar que lo que estamos haciendo uso en este momento, que nos permite comunicarnos, que es la Internet, era un secreto de guerra, ¿no? Sí. Y pues ahora se democratizó y potencialmente cualquiera lo puede usar. Entonces, muchos secretos de guerra hoy pues serán instrumentos
cotidianos mañana. ¿Cuáles? Pues ya veremos. Pues en mi caso, para cerrar, lo que podría decir es que, y tú lo mencionaste hace un momento, normalmente los conflictos nunca fueron ni cerquita de Estados Unidos, siempre han sido o en Europa, o en Asia, o en África, o en Medio Oriente, pero jamás cerca de sus fronteras y mucho menos en el continente. Ahora, digo, por si alguien dudaba de este cambio de hegemonía, pues los rusos, digo, quitando lo de Ucrania, que aunque sí, y tú lo acabas de decir muy bien, ¿no? Eh, Se ve como una lucha entre dos países, pero en realidad por cuestión histórica, pues estaremos viendo un conflicto si no hubiera sucedido esto a principios de los años 90 del siglo pasado, ¿no? Esta separación de la URSS con la caída del muro de Berlín y todo lo que trajo consigo, ¿no? Ese momento histórico. Pues sería una guerra civil, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar. Entonces, quitando ello, ahora todos los conflictos son lejos de China y de Rusia. Entonces, la balanza hasta en cuestión geográfica se está cambiando, ¿no? Y desafortunadamente, pues pareciera que tanto Trump como su gabinete pues ignora por completo toda esta parte histórica. Porque si lo tuvieran eh, o lo tomaran en cuenta, no estarían cayendo en estas trampas o aparentemente provocaciones hacia los demás cuando en realidad pues son tiros hacia su propio pie. No se dan cuenta, no lo saben. Y tú hace un momento, bueno, un poquito al principio decías que sería ilógico pensar que dentro de los Estados Unidos, o sería prácticamente imposible pensar que no haya quien esté cuestionando toda esta barbarie que está haciendo, ¿no? Trump y pues su equipo de trabajo. Desafortunadamente, ahorita hablando otra vez de internet, hay quienes han hecho experimentos y les han preguntado a los propios ciudadanos estadounidenses en qué parte del mundo están y quiénes son con los que podrían convivir en el mundo. Para ellos, algo así como tipo Corea del Norte, para ellos su mundo es Estados Unidos y eso es el mundo para ellos. El resto solamente son eh, pedazos de tierra por ahí que no tienen idea que son otros países. Me atrevería a decir que tampoco, ni siquiera Europa. Europa sería como su centro de recreación, de vacaciones, de visita a una especie de museo, eh, como, como si fuera así, un parque de diversiones, ¿no? Temático de Universal, por ejemplo, o cualquier otra empresa de cine. Y el resto pues simplemente está allí, ¿no? No existe. Entonces, quizás por eso es que no vemos el reaccionar, inclusive de los universitarios, ¿no? Porque yo esperaba que a pesar de que era lógico que las universidades iban a subordinar a Trump, pero los estudiantes y algunos catedráticos pensaría que iban porque se estaba viendo, ¿no? Esa tendencia a decir no estoy de acuerdo, pues se apagó y muy rápido, ¿no? Eh, Desde el conflicto con Ucrania, pasando con lo de Gaza y ahorita con todo lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Entonces hay una generación muy, bueno, que a mí me preocupa, muy extensa e importante de estadounidenses, incluyendo
cualquiera que lo conforme, desde los que se dicen ser estadounidenses porque dicen que lo son y por los migrantes, de una ignorancia total de la historia universal, que están haciendo que esto que sucede pues sea como pues la propia internet, ¿no? Mediata, y que pareciera que no hay un antecedente el cual pues sirva, ¿no? Como contraste para tomar decisiones en la actualidad, y que lo sucedido ahorita pues tenga vigencia tan corta que pareciese que se olvida en menos de 24 a 48 horas, o siendo muy exigente 72 horas, y sea una noticia más, y pues quien esté tomando decisiones pues tenga esta libertad, ¿no? De hacer lo que quiera, porque la población pues simplemente lo va a ignorar, ¿no? Con eso termino mi comentario, Tony. Pues para terminar, pasemos a otra cosa, aunque sea muy brevemente. ¿Paga o no paga? ¿Quién? ¿Quién debe? Uy, pues mi vecina le debe a Electra. No, no, no. Pero pues si el que es dueño de Electra no paga, pues mi vecina no creo que quiera pagar. ¿De veras le debe a Electra? Sí, una tele. Y Pero pues es el único que sé que debe aquí, el Salinas Pliego. oye, ¿y esta vecina sigue siendo acosada para que pague? Pues no sé si acosada, pero sí le dejan papelitos abajo de sus aguas. Bueno, sí sería acosada. Así le dejarán papelitos los de Salinas Pliego, no creo. No, le dejan un papel más grande. No un papelito, un papel nada más. ¿Paga o no paga? ¿Ves que hasta, bueno, compartiste información de que hubo por ahí un acuerdo con López Obrador y los que estaban en ese momento en el SAT? ¿Ves que te puse por ahí un GIF que Sí, te puse de esto suena falso, ¿no? Y sí, ¿no? De quien estaba en ese momento siendo parte de los responsables del SAT, pues salió a desmentir este dicho de Salinas Pliego de que eh, iba a haber un acuerdo, ¿no? Para una reducción de los pagos y todo lo demás. Pues ya vimos que pues fue mentira, por lo menos en palabras de quienes estaban en ese momento en el cargo. Entonces, si fue falso eso, pues significa que no va a pagar. fíjate, lo que él dijo fue en la mañanera, ¿no? Algo contundente. Si es un acuerdo, ¿dónde está la firma? Ujú. ¿Dónde está el documento? Yo puedo decir muchas cosas, bueno, está bien, entregue Salinas el documento donde está la firma de este acuerdo. Entonces, ¿hubo o no hubo acuerdo? Jurídicamente no lo hubo. Exacto. Entonces, no lo hubo. No hay pruebas. Entonces, yo creo que en lo que se discute y se ventilan los casos de la deuda en la Suprema Corte, pues es el tiempo que le queda a Salinas para pagar. De hecho, en su fiesta se dio, ¿no? Para negociar, digo que está dispuesto a pagar, porque ya basta de tanto sufrimiento, ¿no? Sí. De tantos litigios. Pues que se lo crea, ya sabes quién. No, se está mostrando ya toda la debilidad que tiene para defender su asunto. Entonces mi apuesta es que va a pagar. Yo digo que no va a pagar. Entonces va a tener que haber otro tipo de consecuencias. Se Le supone van a que embargo. esto debe, bueno, aparte del embargo, pero que sí tendría que ver la presidenta Sheinbaum, también los empleos que hay detrás de, o sea, tendría que ser un proceso un poco largo y complejo para este tipo de situaciones que no son muy normales, que digamos.
yo diría que una de las posibilidades, cosa que no creo que tampoco suceda, es que pise la cárcel. Porque se supone que ya está catalogado como un delito grave. No creo que suceda a tanto, pero sí lo van a obligar a, como dices, a que lo embarguen para intentar de alguna u otra manera, pues, dar parte o la mayor parte de lo que se pueda, pues, de la deuda que tiene y, pues, prácticamente, pues, su fin de su carrera como empresario, ¿no? Si es que alguna vez Fíjate, fue. fíjate que yo qué haría en el caso de Claudia. Efectivamente, es un sistema, es un emporio, ¿no? Que involucra varias empresas y que involucra tal vez miles de empleos, ¿no? Entonces, dentro de mi línea ideológica, puedo meter a la cárcel a Salinas, pero no puedo perjudicar a los miles de trabajadores, ¿no? Ellos qué culpa tienen. Entonces, yo creo que están preparando de este lado de la 4T, están preparando el terreno, o sea, el personal que sustituya al personal del emporio de Salinas para sustituirlo en bloque. Y pues un embargo significará quitar a todos la estructura y sustituirla, pero para que siga operando y no dañar a los trabajadores. Yo pienso que, o yo eso es lo que quería ver, ¿cuántos puestos hay? Que hay un presidente, hay un cuerpo de consulta, o sea, todo lo que hay, gerentes, hay que preparar a la gente para ocupar esos puestos de manera automática. Viene el embargo, automáticamente todos se van, pero automáticamente todos los que llegan hacen funcionar el sistema. Y ese posible conflicto que presentarían los trabajadores, pues se reduciría al mínimo. Yo creo que iba a haber resistencia porque yo sí creo que hay trabajadores con la camiseta de Salinas Pliego, ¿no? Pero bueno, serán los perdedores de los perdedores. Yo pienso que Así pasó con lo de la Suprema Corte. ¿Cuántos trabajadores no salieron para oponerse a la reforma? ¿Qué se hizo? Pues a preparar personal que reemplace a lo que se va a ir. Porque todos decían, ¿cómo se va a ir si no hay quien? ¿Cómo no? Húmbale. Y sigue operando, ¿no? La Suprema Corte con los nuevos con los que llegaron. Y sí, eso es mucho más conflictivo sí. porque no son trabajadores, son trabajadores con otro perfil y más vinculados con las cuestiones jurídicas, que hubieran presentado un montón de conflictos. Y no fue así. Hicieron manifestaciones y eso, que se pensaban, eran numerosas. Pero ahora, ¿quién se acuerda de eso? Y es Pues que, nadie, prácticamente lo que te decía hace un rato, ¿no? Es todo tan mediato últimamente que ya se olvidó. sí, exacto. Fíjate, todo es tan inmediato que hay conciencia más clara de lo efímero que somos todos. Aún viviendo 1000 años, pues es un tiempo que bien cabe como un tiempo efímero comparado con el tiempo del universo, ¿no? Entonces, así como lo planteas, va a haber un porcentaje grande de quienes todavía tengan la camiseta bien puesta después de las consecuencias del no pagar
lo que tiene que pagar Salinas Pliego, pero va a haber ahí sus excepciones. Yo pienso que algunos, inclusive que hoy pareciera que tienen bien puesta la camiseta y que incluso salen en pantalla, eh, van a terminar cediendo y van a ser mucho más los que cedan, los que ya llevan años en la empresa, que los nuevos, que pareciese ser que son los que podrían decir, ah, no, pues con tal de mantener mi trabajo voy a este pues acatar esta pues disposición de ley, ¿no? De que pues el dueño ya no va a ser Salinas Pliego, ahora va a ser otra entidad, ¿no? No sabemos exactamente cómo se vaya a manejar, pero yo pienso que va a ser más, por ejemplo, de un Jorge Garralda, de un de la Torre, no sé, alguien de los que tiene más años en la empresa que se va a quitar la camiseta al final de este conflicto, que los nuevos que son los que más están defendiendo tanto a nivel nacional como local, pues prácticamente no un script, sino pareciese que están convencidos de que lo que le está pasando a la empresa, en este caso TV Azteca, no sé qué tanto sea así, por ejemplo, en otros negocios que tiene involucrados, pero por lo menos en este medio sí se ve que los más jóvenes tienen bien puesta la camiseta y los otros pues también, pero pienso que van a renunciar a ella después de este conflicto. O sea, esa es mi hipótesis. Bueno, eso siempre pasa en este tipo de conflictos. Unos se sostienen y otros reculan, ¿no? Pero incluso fíjate, yo veo el problema en la liquidez. Él no tiene ese dinero que debe. No, Nadie lo tiene. nadie. Entonces, lo que tiene son acciones, son empresas, son mercancía, etcétera, etcétera. Que de embargarse, pues todo eso pasaría a manos del Estado. ¿Y cuáles serían los bienes más apetitosos? Pues TV Azteca, porque porque se pondría al mercado. Órale, quien quiera TV Azteca, proponga monto y el mejor se le queda. O no sé, pues. Sí, una Se especie de puede, subasta, ¿no? de subasta. Lo mismo pasa con el Banco Azteca. Yo creo que aquí tu otro tío, el de las minas, ¿Cuál mi ¿cómo otro se llama? tío? El de las minas, el más rico de México, porque maneja muchas minas. Ahí se me fue el El nombre. Slim. No, minas. Ah, Minas. Sepa Dios, no me acuerdo quién le Ay, tengas. bueno, ese, Ajá. que quería el banco de Banamex y Que que los Banamex de dijo, Grupo México. ándale, y que Banamex les dijo, no, o sea, Citi, ¿no? Digo, no, todos menos tú, él quiere un banco. Sí, Entonces yo creo pobrecito. que si le ofrecen el Banco Azteca, lo aceptaría con mucho gusto. Sí, yo Muerto creo el que rey, sí. viva el rey. O sea, en ese sentido, como son mercancías, habrá más de un interesado en adquirirla. Y supongamos que todos en masa, los trabajadores, se quieran jubilar como protesta. Supongamos eso. ¿A cuánto equivaldrá las liquidaciones? Sí se sabe que las relaciones laborales con el consorcio eran malas, ¿no? Yo Que soportaban el estatus porque pues no había de otra. pienso que eso ya está hasta cierto punto solucionado. ¿Sí te acuerdas que hace años existió el outsourcing? Sí, Entonces, yo pienso que ahí, como a muchos trabajadores desde los años 90, les quitaron derechos
y sobre todo esta parte de la antigüedad. Entonces, Eso, a eso me refería. al tener cambios de razón social ante la Secretaría del Trabajo, eh, pues hacen que este tipo de liquidez pues sea menos, ¿no? Entonces yo creo que esa parte está resuelta, porque aunque ya ahora, después de la reforma con López Obrador, ya es ilícito, ya se supone que no se debe de hacer, se supone, pues digamos que esa parte está solventada. Otra es de que su modo de operar, a comparación de Televisa, que sí tenía exclusividades, era más como de, tú como productor, me rentas el lugar, el estudio, y si cumples con la entrada de dinero, en este caso patrocinadores, te quedas, si no, pues bye bye, ¿no? Entonces, así que tuviera contratado gente, quizás en cuestiones operativas, quizás, pero en cuestión de producción, talentos y todo ello, habrá algunas excepciones. Quizás sea, o qué sé yo, eh, de que te mencioné, de a quien corresponda, creo que se apellidaba Arriaga, o un De la Torre, un Martinoli quizás, un Luis García, que en caso de deportes, y pues ya de ahí ya párale de, de contar. Quizás en cuestión administrativa sí haya uno que otro por ahí, que sí, pero son pocos a comparar por el tipo de modelo que manejaban en cuanto a su negocio, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Porque Televisa sí tendría ese gran problema, y por ello es que pues ves que muchos les quitaron su exclusividad, y ahorita vemos, apenas me sorprendió ver a conductores de TV Azteca en Televisa y de un lado al otro, y ahorita es una mezcolanza pero bonita. Entonces, yo creo que los más afectados serían los operadores, o sea, quienes no están a cuadro, quienes por alguna razón les han respetado su antigüedad, pero a comparación de los que sí ganan bien, pues prácticamente no tendrían, pienso yo, mucho problema. Que sí son millones de pesos, claro. Que va a poder pagarlos, quién sabe. Entonces eso sí Fíjate, tendría que tenerlo en cuenta la presidenta Sheinbaum y quienes estén involucrados cuando de veredicto la Suprema Corte de Justicia, ¿no? bueno, el monto obtenido por los bienes se invertiría en pagar a los que se quieran retirar. Pero yo más bien estaba pensando en los trabajadores de las tiendas, las Ah, cajeras en los bueno, es bancos. que esa es otra No, cosa. Las tiendas a es ese otro personal. negocio. Ajá, sí, 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 O tienes sea, razón. ese sería un conflicto social. El otro no. El otro es muy chiquito Sí, sí, sí. comparado con el ejército de trabajadores de a pie, ¿no? Sí, 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 sí. Y además, atentar contra sus derechos sería atentar contra las premisas de la 4T. Sí, sí, sí. Sí, no, no, Entonces, no a había eso, tomado en cuenta Electra y Banco Azteca. Sí, sí, todos los trabajadores de a pie, y otros las negocios que tienen. afanadoras, los vendedores, a ese tipo de trabajador que pues vive casi al día, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que con el monto que se obtenga de los bienes no se podría pagar si ellos quisieran su retiro? Pues no tienen antigüedad, como tú bien lo Sí, por el dijiste. outsourcing no, pero aún así, con ese poquito de antigüedad que hayan reunido, es una cantidad considerable. No sé si pueda pagar. Sí, sí. ¿Tú crees que lo que debe no alcanza? Alcanza hasta para las tarjetas de bienestar. Mira, yo Pues, pensaría, porque ves que ahorita que mencionabas a Banamex, ves que López Obrador quería comprarlo en su momento cuando se enteró que Citi se iba a salir. Pero pues no logró convencerlos, para que no quedara las tarjetas del bienestar con la empresa que está ahorita actualmente. Eh, Porque incluso después de ese rechazo por parte de Citi, en su momento Citibanamex,
volteó a ver hacia Banco Azteca. No sé si por ahí vaya más o menos esta plática que quiso mencionar Linas Pliego, siempre y cuando pues fuera esto del Banco Azteca, pero pues no, yo me imagino que no lo cedió, o sepa qué pasó ahí, pero ya no se logró, ¿no? Porque pues sí, la infraestructura de Banco Azteca, pues cuántos años ya tiene, su aplicación pues es funcional. La infraestructura en cuanto a que están ya en un lugar establecido como las tiendas Electra, pues también ya estaban. Entonces, lo que no quiso Salinas Pliego era que pues invadieran sus espacios físicos, ¿no? Porque tendría que haber también cambios que no sé qué tan costosos para él para hacer este tipo de negociación, pero sí estaba en sus intenciones tener Banco Azteca para lo del bienestar, las tarjetas bienestar. Entonces no sé si la pondría en subasta Banco Azteca Electra, si TV Azteca, sí, pero Banco Azteca no sé si la pondrían ahí eh, para el mejor postor. Entonces no sé qué vayan a hacer los equipos, bueno, su equipo de Claudia Sheinbaum para, como dices, no mantener esta línea de las políticas de bienestar y que de lo que pueda aportar para que no vaya a la cárcel o no tenga otro tipo de consecuencias este no pago de lo que debe Salinas Pliego, pues pueda aprovechar para el beneficio de la 4T, porque pues es prácticamente su sostén esto del bienestar, y pues que se vea que se está haciendo justicia pues a los ojos de quienes apoyan a Claudia Sheinbaum y en su momento a López Obrador. Pues ahí está la ruedita, está marchando. A ver qué pasa, pero sí, yo no creo que pague, pero tampoco creo que pise la cárcel, o sea, No, la cárcel no, pues es cuestión política. no, pero sí, con la nueva reforma sí hay consecuencias ya Sí, penales, pero no creo que llegue a tanto, la verdad. por eso tendría que ir a la cárcel, a menos que haya consideraciones de orden político. Ujú. ¿Qué conviene más, afuera o adentro? Ah, pues afuera. Pues afuera conviene Porque si no más. lo haces mártir y pues si tiene Exacto. pretensiones de ser presidente de la república, pues le estarías echando una ayudadota con eso. Y además con el año que viene, el 27, que es año de elecciones. Y todo se calcula, ¿eh? Todo. Sí. Entonces, ¿qué pasaría en el 27? ¿Qué pasaría en el 30? ¿Qué conviene más? ¿Que se siga dividiendo la oposición o que se consoliden alrededor de una figura, de un mártir? Uf, No, no, es, no. es interesante todo esto. Bueno, queridísimo Roberto, ya son más de 2 horas tú. Pues casi lo de siempre, pero en la edición queda un poquito menos, así que Bueno, todo bien. Vámonos, entonces Toño. yo que paga y tú que no paga, a ver quién gana. No vamos Yo, a ganar ni a perder nada. pues Nomás es, yo digo que no paga, pero pues vamos a ver, todavía quedan como que 4 meses y cachito para el veredicto final. no, a ver, Tiene que ser antes de los 6 meses de que comenzó este proceso, ¿no? sí, no menos. Bueno, México, el árbol de los mil frutos, todas las semanas los esperamos la próxima. Hasta entonces.